Hola, ¿qué tal? Te traigo un ejemplo más sobre la congruencia de los triángulos. Observa el siguiente. Dice, en la figura AB igual BC y AE igual CD. Además, el ángulo BED es congruente con el ángulo BDE. Hallar el valor de X. Observa cómo se hace. AB, el de acá, es igual que BC. El mismo tamaño son. Ahí lo indico. También me dicen que AE, vamos a ver AE, el de aquí, es igual que CD, del mismo tamaño que CD. Ahí está, tienen la misma marca. Con eso lo indico. Además, el ángulo BED, el que está acá, BED, le voy a poner teta, es congruente con BDE, o sea, con el de acá. Este también tiene que tener la misma medida. Teta también. ¿Sí? Y con eso hay que hallar el valor de X. Observa lo que voy a hacer. Primero, me fijo en este triángulo. Lo voy a sombrear para que lo veas más claro. Ahí está. Ahora sí lo ves bien claro. Tú te das cuenta que el triángulo ABC, que está con sombreado de puntos, es un triángulo que tiene dos lados iguales. No te olvides que cuando nos fijamos en eso, nos olvidamos del resto de las líneas. Como este es isósceles y el que está al frente de esta bola es 3x, al frente de la otra bola debe estar también el ángulo 3x. Por lo tanto, este de acá, este ángulo que está acá, también es 3x. Algo estamos avanzando. Y ahora hacemos lo siguiente. Mira, el triángulo BDE. El triángulo BDE. Míralo a él. Tiene dos ángulos iguales, teta y teta. Ese triángulo también es isósceles. Por lo tanto, los lados que se oponen a esos ángulos deben ser iguales. En el triángulo mencionado, a este ángulo teta se opone este lado. Y al otro ángulo teta debe oponerse un lado de la misma medida. Así. Entonces, de esa manera estoy usando el hecho de que sea isósceles ese triángulo. Y en este momento me pongo a observar y me doy cuenta de lo siguiente. Hay que observar y observar. Y me llego a dar cuenta, y tengo que darme cuenta, que hay dos triángulos curiosos acá. Es el triángulo ABE y el triángulo BCD. Esos dos triángulos tienes que mirarle. Le voy a dar su sombreadita para que lo veas mejor. Estos dos triángulos que te menciono tienen los mismos lados. Bola, culebra, tronco. Bola, culebra, tronco. Y hay un postulado en esta teoría, es conocido como el postulado LLL, que los tres lados que tiene uno también los tiene el otro. Y según este postulado de la geometría, te indica que estos dos triángulos tienen todos sus elementos idénticos. Son completamente iguales esos dos triángulos. ¿Y cómo se usa eso? Bien fácil, mira.
Así se hace. Miras este triángulo y al frente del tronco está este ángulo, que sería 5x. Entonces, en el otro triángulo, como es idéntico, debe suceder lo mismo. Acá está el tronco y el ángulo que está al frente también debe ser 5x. Y de esa manera, la información que estaba acá se ha trasladado allá. Y ahí es fácil ya terminar el ejercicio. En ese momento, yo observo y me doy cuenta de este detalle que es frecuente en la geometría. Si tú tienes una línea recta, tú sabes que todo esto es un ángulo de 180 grados. Entonces, si yo tengo acá otra línea, así, se va a formar dos ángulos. Entonces debe cumplirse que el de acá y el de acá deben sumar 180 grados. Y eso está pasando aquí. 3x con 5x deben sumar 180 grados. Y el problema está terminando. Porque de acá opero y me va a dar el valor de x, que va a salir así. Así se usa la congruencia de triángulos. Hay problemas donde necesariamente hay que utilizarlos, si no, no va a poder ser resuelto. Es cuestión de practicar para poder dominar esto. ¿Has aprendido algo? Seguramente que sí. No te olvides de apoyarme en mi canal con una suscripción. Ya te traigo más ejemplos para que seas una persona plena de conocimiento y puedas progresar en tu vida también. Ha sido un placer estar contigo. Me voy. ¡Chao!